Persona al cual me vincula una gran amistad de muchísimos años. Muchísimos años estudiamos juntos desde kinder en el Colegio San José. Y que yo sé de paso, Chuchu, que nosotros nos acordamos todavía de nuestra época de primaria cuando pensamos lo que íbamos a hacer cuando fuéramos grandes, ¿no? Y parece mentira, nuestra generación, nuestra gente cumplió los cometidos. En mi promoción de colegio, estamos todos pequeños, casi todos son médicos, abogados somos pocos. En esa promoción tenemos al doctor Luis Narváez, que probablemente nos está viendo en estos momentos desde España. Héctor, que Dios te tenga en la gloria. El doctor San Miguel, el doctor Guaymare. Hay que ver la cantidad de médicos que tenemos nosotros en esa generación que tanto le ha dado el Estado Sucre. Y de verdad para mí es un honor compartir este programa de televisión con el doctor Ortiz, quien es un neurólogo de grandísima experticia y de muchísimo prestigio aquí en Venezuela. De los que están aquí todavía trabajando, gracias a Dios contamos con él, y sé que muchos de mis amigos que están afuera en cualquier momento regresan, porque una de las cosas que tenemos que hacer hoy en día es tratar de poner todo nuestro granito de arena para que nuestro país salga adelante. Sin más que hacer preámbulos, le doy la palabra al doctor Ortiz, el cual tiene preparado pues, una serie de participaciones científicas, investigaciones, tratamientos, y sobre todo, una de las cosas que conversamos es que se va a tratar de utilizar un lenguaje lo más coloquial posible para que el público pueda entender y al mismo tiempo participar. Este programa de televisión se transmite en vivo, los teléfonos en pantalla, que es el 0414-840-7088, disponibles a partir de este instante para las preguntas que deseen formular. Y por la parte del internet, tengo en estos momentos verificación en Atlanta, mi gran amigo Chuchu Ribeite, nuestro compañero de infancia, está viendo el programa de televisión, Anabela Romero en Miami, hasta el momento. Y creo que Ricardo Morgado en cualquier momento se conecta porque me prometió que iba a ver el programa hoy en la noche. Sin más preámbulos, bienvenido, doctor Ortiz. Bueno, muy buenas noches a todos. Osvaldo, muchas gracias por tu gentil invitación a este programa tan prestigioso que tú has desarrollado durante muchos años. 3 décadas. Así mismo es. Muchas gracias a la gran familia Telesol por recibirme aquí en su casa, y a ustedes, a la teleaudiencia que sigue toda la semana el programa Perspectiva, por permitirnos entrar en su casa. Ciertamente, como dice Osvaldo, nos une una amistad de muchos años, desde la infancia, compartimos muchas vivencias, ¿sí? Y que atesoramos como grandes recuerdos. Y aún conservamos esa gran amistad. Osvaldo siempre, cuando hablábamos, conversábamos, decíamos, ¿cuándo vamos a hacer un programa para conversar sobre la salud y sobre todo el tema que a mí me atañe, que es los problemas neurológicos Degenerativos? Sobre todo la palabra degenerativa. Te voy a comentar algo. Yo tengo una especie de récord en Twitter porque yo escribo y me vetan, ¿no? Ya eso se ha hecho una costumbre de la gente que maneja el Twitter. Hace un tiempo atrás yo hice un comentario bastante fuerte respecto al gobierno de España con el tema de la salud mental, porque ahí se gastan millones y millones y millones de euros en proyectos y políticas de violencia de género, de la comunidad LGTBI, etcétera, 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 etcétera. Y yo me puse a ver las estadísticas y me consigo que en el año 2021 en España hubo apenas 43 fallecidos por violencia de género, hubo 1.030 personas fallecidas por accidente de tránsito. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me consigo que hay 5.000 personas en suicidio. 5.000 personas se suicidaron. Cuando uno observa en una sociedad del primer mundo esos altos niveles de suicidio, uno llega a la conclusión de ipso facto de que algo está pasando, que no es positivo. En Suecia, la cuna
del buen vivir, de la primera potencia desde el punto de vista de la organización a nivel social. La gente cuando fallece, el 85% de las personas que fallecen, nadie de su familia va al entierro. Y es el Estado que hace el entierro porque mueren solos. Con el tema de la pandemia se generó escenarios muy críticos desde el punto de vista de la soledad. Indudablemente que lo que estoy tocando tiene que ver mucho con los comportamientos de conducta, y hay especialistas, psiquiatras y psicólogos que pueden ahondar un poco más en el tema, ¿no? Pero tú eres un neurólogo, eres una persona que trabaja con la parte mental. Yo quisiera que nos explicaras un poco, antes de entrar en materia con las enfermedades degenerativas neurológicas, todos estos acontecimientos que han ocurrido en el mundo en los últimos tiempos, ¿de qué manera están incidiendo desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista cardíaco? ¿Y qué ves tú en la práctica diaria, en tu ejercicio profesional, específicamente aquí en el estado Sucre, que dicho sea de paso, desde mi regreso he tenido la oportunidad de estar en contacto con muchísima gente de todos los niveles, todos los estratos sociales, y he notado ciertos niveles de presión bastante presentes en las conversaciones. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, Osvaldo, indudablemente que eso que tú dices es muy cierto. Y la repercusión de los problemas psiquiátricos, los problemas emocionales, los trastornos de ansiedad, angustia, crisis de pánico, que vive no solamente la población venezolana, sino la población mundial, por esta serie de hechos que hemos tenido o nos ha tocado vivir, pues, ¿entienden? Y el hecho de la pandemia, pues, genera una situación de estrés, de pánico, de ansiedad, que son, como decirte, el switch, el detonador de muchas enfermedades neurológicas. Quizás individuos que tienen una predisposición o tienen un estado larvado de alguna enfermedad, con toda esta situación comienzan a desarrollar problemas de verdad neurológicos. ¿Entiendes? Y si el Estado no ayuda, si el Estado no colabora a disminuir estos índices de depresión y de estrés que viven, no solamente por la pandemia, sino por una serie de hechos que la vida del venezolano cambió. De la vida del venezolano cambió. Entonces ya tiene que estar estresado no solamente por las cosas que debería, sino por cosas banales que en otros países pues, son cotidianas y tú no tienes que estar pendiente de ellas porque fluyen, como la cuestión de los servicios, como la cuestión de la salud. Y entonces, bueno, un individuo que antes se levantaba a las 5 de la mañana, ahorita se tiene que levantar a las 3 de la mañana porque no tiene transporte, porque tiene que esperar. Y eso acorta su periodo de sueño, acorta su periodo de descanso. El no dormir, el no descansar adecuadamente, eso es un problema serio para el cerebro. ¿Y la dependencia de la electrónica, la dependencia de los equipos electrónicos, la dependencia de las redes sociales, que prácticamente hacen que la persona entre en una vida, en un mundo virtual y se desafecta en las horas de sueño y el insomnio está presente, está alterando el cerebro? Por supuesto. Además que lo desapega del contacto de la realidad, del entorno social. Entonces tú ves individuos que parecen unos zombies. ¿Tú recuerdas hace unos meses cuando el WhatsApp colapsó a nivel mundial lo que ocurrió en el mundo? Los estados de ansiedad de los niños de 12 a 13 años, que se encontraban totalmente desafecto de contacto porque no tienen, y eso es grave, inclusive eso es grave y es bueno que lo traigamos a colación. Recuerden que el programa es en vivo. El hecho de que hoy en día estas generaciones de relevo no tienen lo que tuvimos nosotros, jugar metra, perinola y darnos nuestros carajazos cuando teníamos que darnos, porque peleamos con las competencias, jugamos fútbol, sino que viven en un mundo virtual, que si no tienen contacto virtual, no tienen el factor de conectividad, automáticamente entran en crisis, entran en ansiedad y en pánico. Se está cambiando la conducta humana hoy en día. Hay una incidencia de trastornos de conducta producto justamente de esa invasión que tenemos nosotros con la parte de la tecnología. Sí, es que el estilo de vida pues ha cambiado y no creo que sea precisamente para bien, pues. Y hoy me decía alguien cuando caminaba por el pasillo de la clínica, ¿qué está pasando? Que los jóvenes se están enfermando de cosas que no se enfermaban antes. Yo le digo, sencillamente el estilo de vida que está llevando el ser humano, que está llevando el venezolano,
pues nos conducen a que desarrollemos una serie de enfermedades que antes las veíamos a los 70, a los 80 años, y ahorita comienzas a verlo a los 30, 40, 50 años. Ves individuos muriéndose de un infarto a los 30 años, a los 25 años. Derrames cerebrales. Hemorragias cerebrales a los 30 años, individuos hipertensos a los 19 años. Es una situación que esporádicamente veías antes, ahora lo ves con mucha frecuencia. En el caso de Cumaná, que ya estamos justamente indicándome que tenemos que cumplir las pautas comerciales en nuestra área geográfica, ¿cuáles son las incidencias de mayor relevancia en las emergencias médicas que tú tienes que atender diariamente? Mira, las principales emergencias son aquellas derivadas de los trastornos cardiovasculares. La hipertensión genera problemas de índole neurológico, ¿entiendes? Y ahí se desarrolla la enfermedad cerebrovascular isquémica, las hemorragias, la diabetes, que es un factor preponderante en desarrollar también problemas neurológicos. Y quizás yo digo que el 70% de mi consulta está generada por la situación de estrés. ¿Y qué rango de edad es el que tiene más presencia en tu clínica? Mira, después de los 40 años, tú ves la mayor incidencia de consulta, aunque tú comienzas a ver ahorita que ya esa edad comienza a bajar y tú ves individuos de 20 años, 25 años con una hemorragia cerebral. Tú y yo estamos próximos a llegar a los 40 años de ejercicio profesional. Es decir, que ambos tenemos juventud acumulada, aunque acaban de reportar Chuchu Berribeitia en Atlanta, que tú te ves más joven que nosotros, ¿no? Casi 40 años de graduados vamos nosotros, Dios mediante. Al regreso comerciales, ya entrando un poco más en materia, porque están llegando muchísimas preguntas, quisiera que me respondiera en qué ha cambiado la ciencia, tu especialización, el aspecto de la neurología, con el tiempo. ¿Qué es lo que tú ves hoy en día que antes no veías, o que tú veías antes y hoy en día no ves? El programa es en vivo, sabe que pueden hacer las comunicaciones respectivas y regresamos en breves instantes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bastante audiencia y de verdad que me siento muy satisfecho que nuestra gente aquí en Cumaná y en el resto del país y en el mundo nos están viendo cada día, cada semana de manera consecuente. Antes de continuar con el tema que quedó en el aire sobre los cambios de patologías que existen en los últimos 40 años, tengo que empezar a hacer partícipe ya al público televidente, que es el que hace que este programa sea posible. Doctor Ortiz dice: buenas noches, un saludo al doctor Ortiz, excelente neurólogo, fui su paciente durante muchísimos años. Hace tiempo no voy a consulta con él y dónde puedo ubicarlo con su consulta, sufro de migraña. Ya le diré la respuesta. Osvaldo, la doctora Soraya Silvio. Pregunta al doctor qué opina acerca de la alta incidencia de los trastornos de espectro autista. ¿Incide en algo la edad de la madre al concebir su primer hijo? Tuve mi hija a los 38 años y presenta Asperger, nivel 1. Veo muchos adolescentes con ese tipo de condición. Mi hija tiene 16, aquí en Cumaná específicamente. Telesor, César Gómez, nuestro compañero de labores. En sintonía, la salud mental a nuestra edad, es decir, lo que tenemos juventud acumulada. ¿Cómo evitar su deterioro y conservarla y mejorarla? Tenemos por acá, ¿qué opina su invitado sobre el desespero reinante de los venezolanos que arriesgan su vida para huir del país? Esas son muchas de las preguntas que están llegando en nuestra base de datos, las cuales en el transcurso del programa serán resueltas. Retomando cuando fuimos al corte, 40 años de ejercicio, tú en la parte de la medicina y yo en la parte de la abogacía. En mi caso, pues nosotros como abogados hemos observado muchos cambios de actividades jurídicas en el área penal, delitos que hoy en día eran, anteriormente no eran, situaciones muy puntuales. Pero en tu caso, como médico neurólogo, cuando tú empezaste en los años 80, ¿cuáles eran las patologías más concurrentes y cuáles son las que hoy en día están presentes? Mira, sabes que en el país y en el Estado, las patologías cardiovasculares y las patologías cerebrovasculares quizás ocupan los primeros lugares de incidencia, así como las patologías neoplásicas, ¿no? Y bueno, ¿qué son patologías neoplásicas? Neoplásica se refiere, cuando se habla de neoplasia,
a algún tipo de cáncer, un tumor canceroso. Ustedes dicen neoplasia, es un tumor canceroso. Y bueno, la incidencia de esas enfermedades, sobre todo las infecciosas, se habían abatido en los últimos años. Pero últimamente ha habido un repunte de una serie de enfermedades que habían sido abatidas, pues. Entre ellas la tuberculosis, entre ellas la malaria, las enfermedades infecciosas como el dengue, porque antes existía un control de los sanitario. Ahorita ese control pues se ha dejado de lado y esas enfermedades que fueron relegadas casi al medio rural, ahorita están dentro de las ciudades. Que tú estás haciendo señalamiento, la incidencia desde el punto de vista del aspecto neurológico. Sí, porque muchas enfermedades infecciosas pueden atacarte el sistema nervioso, producir encefalitis, meningitis. Y ahorita vemos individuos muy jóvenes con este tipo de patología, individuos de 19 años, 15 años, 20 años. El hospital, usted oye historias todos los días de este tipo de personas que llegan allí con este tipo de problemas, incluso pacientes con meningitis por tuberculosis, que es una cosa que se veía muy extrañamente. Cuando tú veías una meningitis por tuberculosis, bueno, tú llamabas a todo el mundo para verla, porque era una cosa muy rara. Y esos casos, desde el punto de vista del estudio científico a nivel mundial, lo que está ocurriendo en Venezuela con esas patologías, en las comunidades internacionales, la Organización Mundial de la Salud está al tanto de estos escenarios tan muy particulares aquí en Venezuela. Yo nunca había escuchado meningitis por tuberculosis. Sí, existe. Pero no es muy difícil que ocurra. Es muy difícil. Pero está ocurriendo. Pero ocurre. Y la vemos aquí en este estado. ¿Entiendes? Y la misma tuberculosis pulmonar, pues también la ves en estado. Ya no te extraña ver un paciente con una meningitis tuberculosa en los centros hospitalarios. Entrando en materia de lo que corresponde a los trastornos degenerativos neurológicos. Yo he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de compartir con familias que tienen uno de sus seres queridos con Alzheimer. En algunos casos he observado que el desarrollo de la enfermedad, la evolución de la enfermedad hasta el desenlace fatal, tiene un periodo más o menos mediano a largo. Pero yo me he quedado sorprendido de casos que conozco, específicamente uno de una gran amiga mía en Caracas, que su padre a la vuelta de 6 meses prácticamente ya no existe. ¿Qué está pasando con Alzheimer? Es decir, ¿qué factor de conexión existe de que esta enfermedad esté tan presente hoy en día en el mundo? Porque no es en Venezuela, es en el mundo. ¿Y por qué los pacientes que tienen con Alzheimer están presentando ese deterioro tan alarmante como el que yo he observado? ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno, la enfermedad de Alzheimer o la demencia de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Está catalogada dentro del grupo de las enfermedades neurodegenerativas. Muchas personas a veces me dicen, ¿y qué es eso de neurodegenerativa? ¿Qué se trata de neurodegenerativa? Entonces, el común de la población no maneja o no está al tanto de qué consiste ese tipo de enfermedades, que no solamente es el Alzheimer, sino un grupo de ellas catalogadas así. Entonces, cuando tú dices neurodegenerativa, te refieres a que es una patología o enfermedad que ataca el sistema nervioso central, bien sea en su totalidad o en algún sector de la misma. Y en lo que se refiere a la parte degenerativa es porque comienza un deterioro tanto de la estructura como de la función del mismo sistema nervioso en cualquiera de sus compartimientos. Y lo peor de estas enfermedades es que son enfermedades progresivas. Progresiva quiere decir que avanzan inexorablemente. Y lo más lamentable es que la ciencia médica hasta ahora, pues, para la mayoría de esas enfermedades no ha tenido la cura, el medicamento que tú le pongas. Te pongo el medicamento
y te curo. Y según tu criterio como profesional de la medicina, con tu experiencia y todos los estudios que tú tienes, ¿cuál es el factor vinculante de que una persona que sufra Alzheimer desarrolle la enfermedad de manera tan rápida y su deterioro sea prácticamente en 6 meses, 10 meses la persona ya está en vísperas de fallecer? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué existe ese deterioro tan agresivo por parte del cerebro con esta enfermedad? Sí. La enfermedad tiene sus características, pero cuando ataca a cada individuo en particular es impredecible cómo va a evolucionar. Algunos individuos, como tú mismo dices, en 6 meses los cambia completamente y los vuelve irreconocibles. Otros individuos, pues el curso es más progresivo, más lento y pueden 10 años, 20 años y con su enfermedad controlada y con un nivel de minusvalía pues, que le permite aún desenvolverse en el hogar. Pero hay una serie de factores que dependen del individuo en particular y en base a eso pues la enfermedad se desarrolla. Un individuo que tenga hipertensión, diabetes o alguna otra condición o enfermedad pues tendrá un curso más acelerado del desarrollo de esa enfermedad de un individuo que no tiene esas llamadas comorbilidades, o un individuo que no se alimente, o un individuo que no tenga los cuidados apropiados, que es lo que generalmente ocurre, porque con alguna frecuencia vemos que estos individuos o que estos pacientes son abandonados, y no digo abandonados solamente por el hecho de no proveerle el alimento y el cuidado. Sí, sino del afecto. Pero también quiero que me pongas en auto, y a mí ya lo está evidente, de que tenemos nosotros en Venezuela algún tipo de institución que preste servicio a los familiares de las personas que sufran Alzheimer. Porque si hay un vínculo y un punto de coincidencia de la familia de los pacientes de Alzheimer, es que el cáncer destruye a la familia, pero es que el Alzheimer también destruye a la familia. Porque la gente termina después con trastornos de conductas y con procesos depresivos por la convivencia y en un momento determinado que por descarte se va tratando al paciente porque no tienen quien los oriente y no tienen quien los guíe a los efectos de tratar a una persona que está afectada por Alzheimer. ¿Cómo queda el escenario respecto a la familia? ¿Cómo puede la persona que nos está viendo en este momento, que tiene un familiar con Alzheimer, a qué institución puede acudir? ¿Dónde puede nutrirse de información para poder llevar a cabo ese cuidado a la persona que está afectada? Sí, Osvaldo, ciertamente yo siempre he dicho que llega un momento de la evolución de la enfermedad que el daño al paciente se equipara al daño del entorno familiar y sobre todo del cuidador, que es el que más sufre cuidador y el que más se deteriora, ¿no? Y lo lamentable es que estas personas no cuentan con instituciones ni públicas ni privadas que le den apoyo o sustento, bien sea de información o económico o en el tema de la salud, porque estos pacientes hacen crisis y muchas veces ameritan ser hospitalizados. ¿Tú crees como profesional de la medicina que el tema de la salud mental está siendo apoyado institucionalmente por parte del Estado? Mira, existen las personas que están sufriendo de trastornos de conducta, de procesos depresivos, las personas que tienen Alzheimer, ¿tienen algún tipo de acceso a fármacos que tengan efectos que se necesitan? Por ejemplo, en el caso de los fármacos, ¿ok? Tengo entendido que los fármacos que son suministrados para este tipo de patologías, de enfermedades degenerativas neurológicas, son medicamentos de muy alto costo. De muy alto costo, que por lo general esos medicamentos no erradican la enfermedad, sino lo que hacen es minimizar el efecto de la enfermedad y retrasar el efecto de la evolución de la enfermedad. ¿Es correcto? Sí. ¿Y aquí en Venezuela se consiguen esos fármacos? Mira, es muy difícil conseguir los fármacos y como tú mismo lo has dicho, cuando se consiguen es un altísimo costo. La mayoría de los pacientes tienen que ir a un familiar, llamar al familiar que está fuera del país
que les mande el medicamento. Y eso es lo que vivo Ajá, todos los días. Y el doctor José Jesús Ortiz, que está presente en este programa de televisión, que día a día tiene que tratar estos casos, cuando entran los elementos de impotencia, ¿no? De que, tus conocimientos prevalecen a los efectos de diagnóstico y de tratamiento, pero tú necesitas, por supuesto, el acompañamiento fármaco y también en la parte institucional. Vamos a comerciales y al regreso quisiera escucharte de esta tribuna, porque Perspectiva no es un buzón de denuncias, sino un programa para llevar cosas de solución y positividad a la sociedad. ¿Qué le pedirías tú como médico a las autoridades públicas, que sé que nos están viendo en estos momentos, para tratar de paliar un poco y colaborar con esa cantidad de personas que están viendo el programa de televisión en estos momentos, que tienen familiares enfermos y que necesitan apoyo institucional? Cumplimos las pautas que nos hacen mantenernos presentes en la televisora y regresamos de inmediato. Regresamos al programa Perspectiva, que se transmite a través de nuestra emisora madre Telesol. Quiero aprovechar también estos momentos para agradecer a la directiva del canal, a nuestro director, Catiré López, a la familia López Gamardo, por todo el esfuerzo que están haciendo de tratar de llevar a Telesol en el proceso del siglo XXI, con nueva tecnología, nuevos adelantos de infraestructura que permiten que nuestra imagen sea distinta al resto de las televisoras regionales y que podamos hoy, precisamente hoy, estamos estrenando un escenario en nuestro estudio número 1 con cosas nuevas. Ya vamos a tener otro tipo de actividad un poco más dinámica en el programa de televisión y de verdad que quedó muy bonito el estudio. No sé si nuestras cámaras pueden hacer algún paneo. Me siento orgulloso de pertenecer a esta planta, haber sido fundador de esta planta y ver que 30 años después de su fundación seguimos aquí colaborando todos nuestros equipos originarios de Telesol y que podamos presentarles a ustedes algo distinto al resto de las televisoras nacionales. Quedó una pregunta en el aire que será tratada por nuestro invitado, el doctor José Jesús Ortiz. Pero antes de dar respuesta a esta parte, que corresponde pues, a su llamado a las instituciones públicas en el problema de la salud mental, tengo muchas preguntas y necesito, por favor, que me digas algunas respuestas puntuales, porque si no nuestros televidentes se ponen molestos. Nuestro compañero de labores, César Gómez, el doctor César Gómez. Saludos, César. Saludos, Mariale. La salud mental en nuestras edades. ¿Cómo evitar su deterioro, conservarla y mejorar la memoria? Robaldo, el principal medicamento para evitar no solamente este tipo de problemas, sino las enfermedades neurológicas, se llama estilo de vida. Esa es la mejor pastilla. Usted... Bueno, yo creo que el estilo de vida es peligroso que lo diga porque hay swinger. Vi que en estos días hay una propaganda de una actividad swinger aquí en Cumaná. Estamos no solamente en Hollywood, ocurre también en Cumaná. Así que cuando habla de estilo de vida, explica bien cómo es el estilo de vida para que no haya malas interpretaciones. Bueno, precisamente estamos hablando de salud. Estilo de vida se refiere a la forma de alimentarse, a evitar la vida sedentaria, practicar alguna actividad física, dormir apropiadamente. El cerebro es una máquina, ¿ok? Es una computadora. La única forma de resetear el cerebro es durmiendo. Usted al dormir y al tener un sueño reparador está reseteando su cerebro y está evitando enfermedades cerebrovasculares. Apague el teléfono a las 9 de la noche. Siempre le digo a mis pacientes, usted es bombero, usted es enfermera, usted es médico. Esos son los únicos personajes que deben mantener su teléfono prendido en la noche para atender una emergencia. Pero de no ser así, usted apague su teléfono a la hora de acostarse y lo prende en la El sueño, César, aquí te está diciendo nuestro compañero Chuchu, de que el sueño es primordial para poder mantener la memoria al día. Estilo de vida desde el punto de vista saludable, no el otro. Doctor Ortiz, excelente neurólogo, fui su paciente durante muchos años. ¿Dónde puedo ubicarlo su consulta? Bueno, mi consultorio está ahorita en la Clínica Oriente, en la vía carretera Cumanacoa. Ahí en el segundo piso, consultorio número 5. Ahí atendemos todas las mañanas. Otra pregunta. Doctor, ¿qué opina acerca de la alta incidencia de trastorno del espectro autista que se está observando en nuestra ciudad? Y con mujeres, normalmente de su primer hijo,
y ya de edad. ¿Hay una incidencia entre ser madre a una edad avanzada? ¿Hay una incidencia con las vacunas? ¿Qué pasa con el autismo? Mira, cuando tú comienzas a leer sobre este tema, tú encuentras que los factores de riesgo son multifactoriales. Okay. Hay una serie de factores que llegan a conjugarse y no hay ninguna evidencia que señale a uno de estos factores como el único y el específico para generar este problema que atañe más que todo a los niños, ¿no? Pero yo pienso que en parte la mayor incidencia de este trastorno del espectro autista, pues se debe a que ahorita los profesionales de salud están mejor entrenados para hacer ese diagnóstico. Y al estar mejor entrenados, aumentan la tasa de diagnóstico. El diagnóstico aumenta porque hay personas mejor calificadas. ¿El niño nace autista? Mira, se nace con esa condición y se va desarrollando. Hay madres que son muy observadores, son muy perspicaces y comienzan a notar algunos problemitas incluso al nacimiento. Te hago una pregunta para los televidentes que tendrán la misma duda. Si tenemos en nuestro entorno una persona que está presentando algunos cambios, en el caso del Alzheimer, ¿cuáles son los elementos vinculantes de establecer un diagnóstico a priori de que algo está ocurriendo? Es decir, yo tengo un familiar que lo noto con algo extraño. ¿Cómo puedo yo pensar que puede tener un principio de Alzheimer? ¿Cuáles son los factores que indican que puede haber algo? Porque no sin ser médico, sino el día a día con la persona. Sí, mira, a veces no es fácil detectar eso en las primeras de cambio, porque las personas piensan Alzheimer es memoria. A veces el individuo que se le olvidan las cosas. La demencia de Alzheimer y las demencias en particular pueden comenzar con un cuadro de depresión, con un cuadro psicótico, con un individuo que no duerme, con un individuo que comienza a cambiar su conducta, su comportamiento, o con un individuo que se vuelve repetitivo, o un individuo... Lo más frecuente es cuando comienzan a decirte, llega el paciente con su familia y el familiar te dice, doctor, me pregunta la misma cosa 7 veces en media hora. Eso es un signo de alarma. ¿Y la agresividad? Yo conozco 3 casos que en los 3 ocurrió lo mismo. La persona se puso agresiva con la familia, contestataria, hiperativa, irritable. Exactamente en los 3 casos ocurrió lo mismo. Sí. Hay muchos tipos de demencia y hay un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal y puede iniciar de esa forma porque se pierde el control de los elementos de contención y el individuo se vuelve agresivo porque afecta primordialmente el lóbulo frontal. Y entonces hay tipos de demencia que pueden comenzar de esa forma. Ojo, las personas en particular piensan que el que tiene una demencia, todos son Alzheimer. No es así. No es así. Usted puede desencadenar una demencia por un virus. Un paciente con SIDA te puede desencadenar una demencia asociada al SIDA. Un individuo con múltiples traumatismos de cráneo, como por ejemplo los boxeadores, los jugadores de rugby, de fútbol americano, pueden desarrollar un tipo de demencia. De hecho, hay una película muy buena por allí en base a esa patología. No toda demencia puede ser Alzheimer, pero toda Alzheimer genera demencia. Es correcto. Tenemos más preguntas. Pegadísimo, Perspectivas del Bosque, amamos su programa, doctor Pereira. Gracias. Saludos, doctor Ortiz. Me gustaría saber cómo reconocer si una persona ha tenido un ACV isquémico. ¿Se afecta severamente la memoria, por ejemplo? Vemos que ya estamos en minutos para salir. Sí, la presencia de una enfermedad cerebrovascular aguda es muy sencilla, porque eso puede ir desde trastornos motores, o sea, que el individuo pierde en forma brusca, aguda, repentina la fuerza en un brazo o en una pierna, o incluso por torpeza del lenguaje, individuos que en forma intermitente
hacen disartria. Disartria quiere decir no se le entiende el lenguaje. O individuos que a veces piensan que es la memoria que tiene alterada, pero no, es su capacidad de entender la palabra porque tuvo un evento cerebrovascular que le afectó el área del lenguaje. Y entonces, no sé, está raro, se está volviendo como loco porque ahora no me entiende y no me responde. No te responde porque no te entiende. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro programa de televisión, o sea, muchas patologías, muchas personas escribiendo. Así es. Saludo para mi tío doctor Ortiz, excelente profesional y ser humano. Full sintonía de la Nación El Bosque. Buenas noches, doctor Ortiz. Dios lo bendiga. Un fuerte abrazo. Claudia, le habla Claudia. Tengo mucho dolor de cabeza. Sufro del síncope vasovagal. ¿Qué me recomiendas, por favor? Una consulta gratis, ¿no? Sí, indudablemente tiene que consultar a un neurólogo, pero si usted tiene un diagnóstico de síncope vasovagal realizado con una prueba de TIL test o mesa basculante, pues debe acudir con cierta regularidad a un neurólogo porque el síncope como tal no genera mayor cosa, sino las consecuencias cuando usted cae y pierde el conocimiento, que se golpea, se fractura. Damos en el próximo segmento continuidad a las preguntas de nuestros televidentes, pero cuando fuimos a comerciales, yo te hacía el planteamiento, tú como especialista, conocedor de la materia, que estás en esa actividad de campaña, porque ustedes prácticamente los médicos hoy en día se han convertido en médicos de guerra, ¿ok? Trabajando con los pocos recursos que se cuentan y al mismo tiempo generando milagros. Doctor, ¿qué le pide usted al sector público para ayudar a tanta gente que en estos momentos están pasando aceite con estas patologías y la familia que está totalmente destruida por esta patología? ¿Cómo puede el Estado ser un poco más proactivo para mejorar? Mira, en cuanto a la salud, lo primero que yo le pediría al Ejecutivo Regional sería reactivar la red de ambulatorios que en una época funcionaran adecuadamente, que se dotara de los servicios y de todos los insumos que necesita nuestro Hospital Antonio Patricio de Alcalá, y por supuesto que esta ciudad debe ya contar con otro hospital. Este hospital, si mal no recuerdo, creo que fue fundado en el año 1970. Entonces son 52 años de fundado ese hospital. El crecimiento poblacional de Cumaná pues exige otro hospital central, porque ya es insuficiente y aunque usted le inyecte dinero pues se acaba muy rápidamente porque toda la población acude a ese hospital. Y nosotros los cumaneses pues necesitamos y tenemos el derecho también de contar con un hospital del Seguro Social, que yo creo que es una de las pocas ciudades que no cuenta con hospital del Seguro Social. Tenemos muchas preguntas. Me están diciendo, Máster, que tenemos que subir a cumplir las pautas. Es demasiado rápido, el tiempo pasa con mucha celeridad. ¿Cuál es el fármaco que más se necesita en estos momentos para patologías puntuales y que no se consigue? ¿Cuáles son los fármacos que verdaderamente generan una carestía y un estrés que exponencia la angustia de las personas? ¿Cuál es el fármaco que más se necesita y que en estos momentos no se consigue? Mira, en estos momentos quizás hemos tenido como un respiro, ¿no? Porque hemos tenido como cierta afluencia de los medicamentos y comienzan a verse nuevamente. Pero hubo un momento crítico que hasta los antihipertensivos era muy difícil conseguirlo y los pacientes pues, vivían en crisis hipertensiva y con eventos cardiovasculares y cerebrovasculares porque no conseguían el medicamento. ¿Cuál es el medicamento que en este momento está ausente de los anaqueles de la farmacia y que es más difícil conseguirlo? Hay un medicamento en el tratamiento de la demencia Alzheimer. Su nombre farmacológico es memantina. Es difícil conseguirlo en la farmacia. Hay otro donepezilo, muy difícil. Por favor, repítalo, que yo sé que hay muchos funcionarios del gobierno del Estado Sucre
que están sintonizando el programa de televisión. ¿Qué se necesita? Memantina, donepezilo, y hay una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Y el único medicamento que puede de alguna forma ayudar al paciente o a la familia a paliar esa enfermedad o sentir que está haciendo algo por ello se llama Riluzole. Y ese era un medicamento que antes en el hospital de veteranos, en la farmacia, se lo suministraban al paciente. Vamos entonces a comerciales, pero rapidito porque me he quedado sorprendido con la asistencia de nuestro público de internet y llamadas telefónicas. Juliano Mancinela te saluda y qué champú utiliza. Carmen Hernández, buen especialista. Néstor Herrera, saludos mi querido amigo Chuchu. Eucri Saldivia, un abrazo señora Eucri por compartir con nosotros. Excelente. José Ignacio Vargas de Panamá, ciudad de Panamá. José Jesús, el popular Churruca. Fernando Blanco, por ese invitado perspectiva, doctor Jesús Molina. Carlos Betancourt, excelente amigo, extraordinaria persona, excelente profesional. Toca el tema de la adrenoleucodistrofia. Por favor, que trate ese tema, lo tenemos al regreso. Adrenoleucodistrofia. Alba Marcano, buenos días, excelente. Creo que tocará hacer otra entrevista, son muchas expectativas al respecto, esperemos el desarrollo del programa. Rafael Luis Parrela, qué bueno ver a dos amigos en la infancia triunfando, recibo un gran abrazo. Leo Álvarez, de Estados Unidos. Mi pianista Chuchú, creo que se peina con retiro en el medio. Mirna Coñazo, Osvaldo, espero que estés bien. Me gustaría que le preguntara al doctor qué relación existe entre la diabetes y el Alzheimer. Gracias. Manuel Vicente, felicitaciones. Fernando Luis Rodríguez Morales, qué de años sin ver a Chuchú. María Correa, María Les Baraco, maravillosos dos hermanos de estudio, ahora juntos en el programa de televisión. El señor Juan Belis Riva, un abrazo, estimado Chuchú. Qué agradable que poder contar con ese patrimonio humano que te reconoce, te aprecia y se siente identificado con todo lo que tú estás haciendo. Vamos a las pautas respectivas y regresamos al último segmento del programa de televisión, que ha sido demasiado rápido, y regresamos en breve. Ya, por Telesol, la imagen de Sucre, en nuestro último segmento. Como aquí los minutos pasan demasiado rápido y quiero darle cabida a los planteamientos de nuestros televidentes. Carlos Betancourt, saludos Carlos, tengo tiempo que no te veo. Él dice que por favor digas qué es la adrenoleucodistrofia. Sí, esa es una enfermedad también neurodegenerativa. ¿En qué consiste? No es muy común, no es muy frecuente. Es una enfermedad también de difícil diagnóstico, no es fácil hacer ese diagnóstico y muchas veces es mal diagnosticada. ¿En qué consiste esa enfermedad, ese síndrome? Bueno, el individuo va perdiendo la fuerza, va debilitándose, va perdiendo masas musculares. Una enfermedad pues que de verdad con el tiempo causa bastante discapacidad. ¿Esa enfermedad tiene algo que ver con la distrofia? Hay una enfermedad que también afecta... Sí, las distrofias musculares, hay muchos tipos de distrofias musculares, pero las distrofias musculares más que todos atacan a los niños, pues, sí, y se diagnostican siempre en las etapas tempranas. Esa enfermedad que hace que se vaya paralizando todo el sistema nervioso y las personas ya no pueden ni respirar, ¿cuál es esa enfermedad? Sí, esa es una enfermedad, yo siempre digo, yo nunca quisiera que me llegara al consultorio, ¿entiendes? Porque se llama esclerosis lateral amiotrófica, en otra época conocida como enfermedad de Lou Gehrig, porque había un pelotero de Grandes Ligas que sufrió de esa enfermedad. Y más recientemente la enfermedad que atacó a Stephen Hawking, que es el genio de los agujeros negros. Y bueno, no hubo ningún fármaco, ni remedio, ni tecnología para parar esa enfermedad en este genio. Era un genio, ¿no? En matemática, en física, en todo. Sí. Mira, me están preguntando mi amiga Mirna Collazo, que está en Miami. Osvaldo, espero que estés bien. Me gustaría que le preguntaras al neurólogo la relación que hay entre la diabetes y el Alzheimer. Sí, al principio del programa te dije que a todos aquellos pacientes que tienen comorbilidades, te nombré la hipertensión, la diabetes, y comienzan a desarrollar un proceso de demencia, pues son pacientes cuya evolución uno espera que va a ser un poco más acelerada que los otros. Pero
no hay una relación directa entre el diabético que vaya a hacer Alzheimer. Sí, que sea que sea demostrable. un ¿Entiendes? factor de conexión. Tengo que continuar rápido. Doctor, tengo un caso de una hija de 39 años, según diagnóstico de un psiquiatra, presentó una obsesión compulsiva. Presenta mucha repetición de los temas y mucho miedo a las enfermedades. ¿Qué puedo hacer en ese caso, doctor, ya que no tengo dinero para poder llevarla a especialista? ¿Qué puedo darle? También sufre los nervios. ¿A dónde acudir? Pregunta la señora. Sí. Ese tipo de manifestaciones son eminentemente manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Ojo, muchas veces hay enfermedades neurológicas que comienzan con manifestaciones psiquiátricas, pero el psiquiatra o el buen psiquiatra sabe oler cuando ya eso es el indicio de un problema neurológico. Esa es la parte del diagnóstico y la parte de especialista. La señora con su angustia que está escribiéndonos nos plantea dónde puede ir si no tiene recursos económicos. Aquí en Sucre, ¿hay alguna institución donde puede ella acudir con su hija? Sí, ¿O tiene que ser Anzoátegui o tiene que ser Monaga? Sí. Aquí en Sucre no contamos con un centro. Hay una falla de en la atención. salud mental. Sí. Hay falla en salud mental. Sí. Sí, y no solamente en Sucre, recuerda que la salud mental siempre ha sido estigmatizada, ¿me entiendes? Y siempre ha sido desdeñada y no se le ha prestado la atención debida, pues. Y tú ves en Cumaná, en las calles de Cumaná llenas de individuos con enfermedades psiquiátricas abandonados. Aquí tengo a mi gran asistente de producción en mano derecha, Ezequiel, que me está diciendo que me apure porque se nos acabó el tiempo. Parkinson. Sí, es una enfermedad que ha venido en aumento en los últimos años y como te dije anteriormente, hemos comenzado a ver Parkinson en personas de menor edad, de 50 años, de 45 años. ¿En qué consiste el Parkinson desde el punto de vista docente para que la gente lo identifique y lo entienda? Bueno, como toda enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad progresiva donde el principal síntoma es el temblor, ¿no? El movimiento involuntario. Sí, pero no solamente temblor, hay también rigidez. Y también hay bradicinesia. Bradicinesia quiere decir que el individuo se pone o se torna muy lento. Pero además de eso también hay síntomas psiquiátricos en la enfermedad del Parkinson, como la depresión, como las alucinaciones. Hay síntomas gastrointestinales, porque así como el individuo se pone lento desde el punto de vista motor, también su tránsito intestinal se enlentece y comienzan a sufrir de estreñimiento, comienza a tener problemas también de disfunción sexual. O sea que la enfermedad de Parkinson, como antes se veía que no era el individuo solamente que tiembla, no, es una enfermedad que ataca muchísimos órganos y el individuo se deprime con esta enfermedad, pues y muchas veces necesita atención por el psiquiatra. Seguimos, muchas preguntas. Gracias, estimados televidentes, por la sintonía brindada. ACV, relación de la pandemia con las enfermedades neurodegenerativas. El tema de los ACV, que tienen orígenes cardíacos, tienen orígenes también de defectos congénitos, tengo entendido. Existen problemas de hemorragias cerebrales por problemas ya que son congénitos, adquiridos. ¿Qué está pasando con los ACV y el incremento de casos de ACV en el país? Sí, bueno, la enfermedad cerebrovascular, tú sabes que tiene su origen en los problemas cardiovasculares, hipertensión, arritmia, en los problemas bioquímicos o metabólicos como la diabetes, los problemas del colesterol, triglicéridos, la edad, lo que los estás viendo hábitos en tu tabácicos. práctica, en tu experticia forense, los casos que estás manejando son más desde el punto de vista adquirido o de los congénitos. Adquirido. La enfermedad cerebrovascular quizás es una de las pocas enfermedades que son prevenibles, son predecibles y son modificables. Los clientes, los pacientes que nos están viendo en estos momentos, nuestros televidentes que nos están sintonizando, ¿cómo pueden identificar el inicio de un ACV? Mira, dependiendo del lugar o el sitio del cerebro donde ocurra el evento, las manifestaciones pueden ser muchas.
desde una pérdida de conocimiento precedida de una cefalea o un dolor de cabeza muy fuerte, que sería en el caso de una hemorragia cerebral con deterioro de su estado de conciencia, hasta los individuos que tienen solamente un síntoma muy sutil como un lenguaje torpe, que no se le entiende el lenguaje. Y a veces los familiares lo toman a broma y no toman las previsiones ante eso. Entonces, la mayoría de las veces cuando estas cosas ocurren, usted debe inmediatamente consultar al médico, porque son las primeras horas en que esto ocurre, cuando el médico puede prevenir o limitar el daño de lo que está ocurriendo allí. Mientras más tiempo pase y usted deje que avance ese proceso, pues más difícil será usted limitar las secuelas que va a Y ya dejar. para finalizar esta parte del programa, yo te prometo que haremos una pauta para una segunda edición del programa, porque son muchos temas, mucha gente llamando y ya se me acabó el tiempo. Suicidio, depresión. Están aumentando los niveles de suicidio por condiciones depresivas. No todo aquel que de repente esté bien, contento, no significa que esté deprimido. ¿Cómo están trabajando ustedes estos casos tan fuertes y tan intensos y tan comunes hoy en día en el venezolano? Yo noto mucha depresión en Cumaná desde mi regreso. Sí, tú sabes que yo siempre he pensado que el suicidio es el fracaso del Estado y el fracaso de la familia, pues, porque cuando ocurre eso en el grupo familiar es porque algo muy grave ocurrió que llevó a este individuo a tomar esa decisión. Y eso nace, pues, la mayoría de las veces en su entorno, ¿no? Y el tema pandemia y nosotros los venezolanos, los cumaneses, como hemos vivido, pues, la situación económica de los últimos años ha sido quizás el motor para que estas cosas hayan ocurrido, no solamente en niveles o estratos sociales bajos, sino en estratos sociales altos, médicos que se suicidan. Y retomando la pregunta del primer segmento del programa, en 40 años, ¿qué ha disminuido, qué ha aumentado en tu experticia médica, en los casos que ves? Mira, ¿qué ha disminuido? ¿Qué ha aumentado mi ganas de seguir trabajando? ¿Qué ha disminuido la asistencia de salud Hay una merma en la prestación del servicio de salud, pero a nivel de patologías, ¿cuáles son las patologías que han incrementado su presencia hoy en día en el venezolano? Las patologías infecciosas, como te dije, la tuberculosis, el dengue, la malaria la tenemos aquí urbana, y las enfermedades cerebrovasculares. Llegamos al final del programa de televisión. Puedes hacer un breve resumen, lo que quieras transmitirles a los televidentes. ¿Qué le puedes decir a nuestros televidentes que hoy tuvieron la oportunidad de aprender un poquito sobre este tema? Muchas consultas, muchas personas están pendientes de ti. Muchas felicitaciones. 2 minutos para que puedas transmitir en un concepto de píldora lo que quieres hacerle llegar a los televidentes. Sí, es muy corto el tiempo para abordar tantos temas de diferente índole y satisfacer, pues, la demanda de las inquietudes de todas las personas, pero siempre se siente uno satisfecho de poner un granito de arena, pues, y aportar algo en la información de nuestros pacientes, de nuestra comunidad, y despejar ciertas dudas o ciertas ideas a veces míticas que tienen las personas y muchas veces adicionadas al folclore propio de nuestra idiosincrasia. Quizás dando un poquito de información y educación, pues podemos también nosotros colaborar a mejorar también la salud. No, fantástico. Yo voy a hablar con mi equipo de producción
tuviste la oportunidad de conocerlos, ¿no? Claro, ¿Cuántas excelente. personas tienes alrededor tuyo hoy aquí? Mira, perdí la cuenta, pero más de 5 o 6, no sé. Por todos lados ya una persona. Allá arriba uno, después asomaba otro por aquí, 2 que están permanentemente. La gente no tiene idea de lo que cuesta hacer este Sí, programa de el televisión. Catire que me recibió. Sí. ¿Qué te parecen las instalaciones nuevas? Excelente, excelente. Muy buen estudio, muy bonito. Quedé gratamente impresionado con este estudio. Y bueno, ya veré las imágenes allá en la casa cuando llegue. Perfecto. Yo creo que en vista del desarrollo de este programa de televisión, tu empatía, la respuesta a los televidentes, yo creo que deberías ir pensando un poquito, hacer unos tips de medicina. Y te lo propongo, y cuentas con el personal, y sé que Telesur lo ayudaría, ¿no? Vete madurando esa posibilidad, que de repente tenga citas médicas con el doctor Ortiz, y en 5 minutos mandas un mensaje a los televidentes que puede salir en mi programa de televisión o un espacio para ti. Te lo pongo aquí en la mesa. Hace 30 años, el licenciado Marco López Incerni, que Dios lo tenga en la gloria, me llamó una vez y me dice, tengo que hablar contigo. Digo, dime Marco, ¿qué quieres? Tú eres mi abogado, el abogado de la empresa, pero ¿cuándo empiezas el programa de televisión? Yo le dije, yo no tengo interés en hacer televisión. Me dice, tú tienes que hacer un programa de televisión. Bueno, estamos 30 años después, estamos aquí en Canal. En este momento lo digo de que mi hermano, mi amigo Chuchu, tiene buena empatía para hacer un programa médico que sirva para ayudar al colectivo que tanta falta le hace. Para concluir, estimados televidentes, acabo de recibir informaciones de gente que nos están viendo. Manolo y la nena acaban de escribir en Miami. Dice, felicitaciones a un invitado de lujo, un lenguaje médico fluido y de fácil entendimiento, además de un entrevistador documentado y con amplio conocimiento de nuestra comunidad y sus problemáticas. Colegio San José, nuestro grupo del colegio, dice que por favor piden que el programa lo extienda media hora más. Será otra oportunidad. Geralía Caserta te manda saludos, el señor Gómez, y la señora que preguntó hace un momento sobre el tema de su hija, ya con esto concluyo, dice dónde te puede ver y resulta ser que entonces tu clínica, tu consultorio está en la Clínica Oriente y está totalmente a la orden. Estimados televidentes, una vez más les agradezco enormemente la sintonía prestada. Es bastante agradable ver que cada semana el nivel de audiencia viene aumentando, nuestra participación a nivel de las redes, nuestra participación a nivel de streaming, donde nuestros amigos y seguidores nos están reportando de diferentes partes del mundo. Eso hace que hagamos el esfuerzo de continuar con la planta, tratando de adaptarnos a las nuevas tecnologías, tratando de hacer programas de altura, donde el cumanés se sienta orgulloso de su producto y lo apoye. Doy por concluido el programa de televisión. Próximamente anunciaremos a quién le corresponde venir el jueves de la semana que viene. Y como siempre digo, por el amor de Dios, hagamos de todos de Sucre el Estado ejemplo de Venezuela. Dios los bendiga y que tengan sueños productivos. Apaguen el teléfono y duerman, que así lo acaba de decir el doctor Ortiz, de que si no duermen se enferman. Hasta luego.